Queremos simplificar la fracción compleja dada. Y discutiremos cómo simplificar esta fracción compleja usando dos métodos diferentes. Comencemos simplificando usando el método 2. El primer paso en el método 2 es encontrar el mínimo común denominador de las fracciones en el numerador y el denominador de la fracción compleja. Una vez que hagamos esto, en el paso 2 multiplicaremos el numerador y denominador de la fracción compleja por el LCD. Entonces, para ayudarnos a determinar el mínimo común denominador de las fracciones en la parte superior e inferior, escribamos 7 y 1 como fracciones con denominadores de 1. Entonces podemos escribir la parte superior como negativa 7 1 menos 4p. Y escribiremos el fondo como 1 1 menos 5p. No tenemos que escribir 7 y 1 negativos en forma de fracción, pero puede facilitar la determinación del mínimo común denominador. Entonces, mirando todas las fracciones en la parte superior e inferior, debido a que estas dos fracciones tienen un denominador de p, y estas dos fracciones tienen un denominador de 1, deberíamos poder reconocer que p es el mínimo común denominador. Entonces, debido a que el mínimo común denominador es igual a p, siguiendo el paso 2, ahora multiplicamos la parte superior e inferior de la fracción compleja por p. Entonces multiplicaremos la parte superior por p y la parte inferior por p. Entonces, multiplicando en la parte superior, nuevamente, esto es solo 7 negativo. Entonces negativo 7 veces p luego menos 4p veces p. En la parte inferior tendríamos solo una vez p y luego menos 5p veces p. Entonces en la parte superior tenemos 7p negativos. P como fracción sería P1. Tenemos un factor común de P entre el numerador y el denominador, por lo que P sobre P se simplifica a 1. Entonces solo tenemos menos 4. En la parte inferior tenemos una P, o P, menos. De nuevo, esto es solo P1. P sobre P se simplifica a 1, por lo que solo tenemos 5 veces 1 o 5. Entonces el denominador es solo P menos 5. Negativo 7p menos 4 no factoriza, porque el único factor común entre estos dos términos es 1. Y p menos 5 tampoco tiene en cuenta porque el único factor común entre p y 5 es 1, y por lo tanto esta es la forma simplificada de la fracción compleja dada. Así es como usamos el método 2 para simplificar la fracción compleja dada. Ahora simplifique esto nuevamente usando el método 1. Comenzando así con la fracción compleja original. Método 1, simplificamos el numerador y el denominador de la fracción compleja. Lo que significa que desea encontrar la diferencia en la parte superior e inferior. Sabemos para sumar o restar fracciones. Necesitamos un denominador común, que en la parte superior sería p. Entonces multiplique el numerador y el denominador de esta fracción por p. Y lo mismo en el denominador. Multiplica el numerador y el denominador de esta fracción por p. Entonces ahora la parte superior es negativa 7pp menos 4p. En la parte inferior tenemos pp menos 5p. Ahora podemos seguir adelante y restar. En la parte superior, el denominador común es p, y el numerador sería negativo 7p menos 4. En la parte inferior, el denominador común es p, y el numerador es p menos 5. Ahora que hemos simplificado el numerador y el denominador de la fracción compleja. Paso 2. Escribimos la fracción compleja como un problema de división. Debido a que esta barra de fracción significa división, podemos escribir esto como la fracción superior dividida por la fracción inferior. Entonces tendríamos la fracción superior dividido por la fracción inferior. Y ahora podemos escribir este cociente como un producto porque dividir por una fracción es lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces, como producto, la primera fracción permanece igual. Y luego, en lugar de dividir por esta fracción, la multiplicamos por el recíproco, por lo que tendríamos p sobre la cantidad p menos 5. Antes de multiplicar, observe cómo hay un factor común de p entre el numerador y el denominador, lo que se simplificaría a 1. Multiplicando los numeradores, solo tenemos la cantidad negativa 7p menos 4. Multiplicando los denominadores, solo tenemos la cantidad p menos 5. Entonces, por supuesto, obtenemos la misma expresión simplificada utilizando el método 1 o el método 2.
Una última cosa que quiero mencionar es que si estamos ingresando esto desde el teclado, necesitaríamos un par de paréntesis alrededor del numerador y el denominador para que la computadora interprete nuestra entrada correctamente. Por supuesto, también podemos usar la herramienta de ecuaciones llamada Mathkill. Gracias por ver.